Hora. Son las 11 de la mañana. En el marco de esta gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast tenía programado la reunión con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. El mal tiempo en Estados Unidos, la conspiración ahí en Miami, lo dejó sin esa posibilidad. El vuelo ha sido cancelado. Queremos hablar de estas situaciones y, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en la antesala del inicio del nuevo gobierno con Mauricio Morales, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, bueno, el tema de la cancelación del viaje a El Salvador para reunión con Bukele, bueno, un tema ya de anécdota, fortuito o de fuerza mayor, porque había problemas del clima, ¿no? El tiempo que lo impidieron. Pero ¿qué te parece estas giras que está realizando José Antonio Kast desde que salió electo presidente? Sí, ha sido un presidente particularmente activo y de hecho lo que impulsa a participar tan activamente a José Antonio Kast de la agenda nacional y de la agenda internacional es precisamente el concepto de emergencia que él instaló en su campaña presidencial. Si estamos en una situación de emergencia, entonces pensará el presidente, tenemos que actuar de manera muy acelerada. Eso es lo primero. Lo segundo respecto a esta gira es que el presidente está abordando dos de las principales emergencias que él señaló en su programa de gobierno y que ha seguido detallando una vez electo como presidente de la República. La primera es la más natural de todas, que se refiere a los problemas de seguridad pública. Por eso mismo él quería visitar una de las principales cárceles de El Salvador y va en compañía de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Y por otra parte, aborda la segunda emergencia que él señaló, que se refiere a la situación económica, y para eso va a asistir al Foro Económico Internacional y va a coincidir en ese foro con otros presidentes de la República, por ejemplo, el presidente de Brasil, el presidente de Bolivia y también con el expresidente Frei. Entonces, ¿qué nos está mostrando el presidente Kast con este tipo de giras? Primero, que él está al mando de los principales temas que afectan al país. En segundo lugar, es el presidente que yo he visto más activo desde el retorno a la democracia, tanto en cuestiones internas como en cuestiones externas, incluso casi empatando, por decirlo así, con el presidente Sebastián Piñera. En tercer lugar, que ya tiene a un gabinete trabajando para la próxima administración, está viajando con parte de ese gabinete, por lo tanto, no se va a poder decir o quiere demostrar el presidente que acá no se va a entrar a hacer una especie de práctica, sino que los ministros ya están con sus respectivos temas y ya están trabajando en las principales urgencias. En cuarto lugar, llama la atención la ausencia, lo podemos conversar después, Gonzalo, de los partidos políticos. Kast tomó la decisión de excluir a los partidos políticos prácticamente de su gabinete sin perjuicio de que haya algunos relevantes dentro del mismo. Y en quinto lugar, este tipo de giras internacionales también sirven para que el presidente comience a estrechar lazos con los mandatarios con quienes les va a tocar trabajar, particularmente, y para los intereses de Chile, Bolivia y Ecuador. Claro, a ver, vamos a una polémica respecto a las nominaciones de ministros, en este caso de la ministra, ¿no? La ex fiscal que se hará cargo del Ministerio de Seguridad. Ayer en una larga entrevista a Mara Cedini, la vocera de gobierno, la futura vocera de gobierno, pero vocera en definitiva desde ya del presidente electo, señaló entre varias cosas que las conversaciones con la futura ministra de Seguridad se hicieron durante bastante tiempo. Digamos, respondiendo a la interrogante de si había improvisación en todo esto, porque hasta el último minuto se habló de Rodolfo Carter, el senador electo, pero después surge este nombre de la ex fiscal. Le preguntamos hoy día a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, por esas dos cosas. ¿Cuánto tiempo antes fueron las conversaciones? Él dice que fueron 3 días, pero Cedini dijo que harto tiempo. No sé si 3 días será harto tiempo. Por lo tanto, dejó un flanco abierto. ¿Fue un error no forzado en Mara Cedini o es exagerar todo este tema?
Es un error no forzado, Gonzalo, creo yo, ¿eh? El hecho de decir que estaba en conversaciones con una fiscal en ejercicio, que es un poder independiente del Estado, para que asuma un cargo tan relevante como lo es seguridad pública, me parece que hay una complicación en ese sentido. Y por otra parte, tenemos que saber quién está diciendo la verdad en esto, porque, claro, es cierto lo que tú señalas. 3 días es largo tiempo, es poco tiempo, para mí es muy poco tiempo y demuestra el apuro o las cartas que se le fueron cayendo al presidente Kast al momento de nombrar a la futura ministra, en este caso, de Seguridad Pública. Por lo tanto, acá vemos una primera contradicción. No sabemos si estas conversaciones venían desde hace mucho tiempo, como dice la futura vocera, o si se realizaron solamente con 3 días de anticipación a la nominación del gabinete, como lo señala el presidente del Partido Republicano. ¿A quién le vamos a creer? Eso es la primera cuestión. Lo segundo es que al presidente Kast, Gonzalo, se le fueron cayendo las cartas viables para asumir el Ministerio de Seguridad, porque todas esas cartas viables compitieron en la última elección legislativa. Rodolfo Carter fue electo senador, Cristian Vial fue electo senador, Enrique Basaletti fue electo diputado. Entonces, muy probablemente lo que pasó acá, pero es una hipótesis, es que el presidente Kast haya realizado, entre comillas, un mal cálculo, en el sentido de que a lo mejor pensó que estas personas que se iban a presentar al legislativo, algunas de ellas iban a perder y por lo tanto quedarían en disposición para tomar el cargo de ministro de Seguridad Pública. Sin embargo, los tres ganaron y era impresentable, Gonzalo, que el presidente, llegando a tomar el poder el 11 de marzo, quitara o violentara la voluntad popular, sacando a algunos de estos legisladores y pasándolos al gabinete. Ahí hay un tremendo problema de legitimidad popular de la toma de decisiones. La gente votó por alguno de estos tres candidatos y la voluntad del voto popular implica que esos candidatos deben asumir el rol para el que fueron electos. Entonces se le cayeron las tres cartas y por lo tanto a última hora tuvo que improvisar, y eso es parte de los gobiernos. Yo no sé por qué el hecho de improvisar se empata con o se le entrega un cariz o una definición negativa. Los gobiernos muchas veces tienen, pero muchas veces tienen que improvisar porque le explotan problemas que a lo mejor no fueron capaces de ver. Y acá, claro, yo preferiría comerme la improvisación y decir esto se conversó en los últimos días, que entrar en un problema ya de carácter institucional, señalando que aquí hubo conversaciones de largo plazo con una fiscal, una persona del Ministerio Público. Claro, a ver, otro tema que es relevante, creo yo, es toda la queja que hay respecto a desde los partidos políticos del bloque y la no participación en el gabinete directamente. Y la expectativa tal vez, o lo que queda, es que ingresen a las subsecretarías y otros roles, ¿no? Las delegaciones presidenciales, en fin. Las embajadas, sí. Exacto. Hoy día también se lo preguntamos, es que ella dijo que sí, que en esta etapa de la Secretaría se va a haber mayor participación de los partidos, pero que no iba a ser el único requisito, sino que se iba a escoger personas que tuvieran experiencia en el asunto. ¿Es un peligro lo que ha hecho Kast de dejar fuera a los partidos políticos en esta configuración ministerial? Para mí es un riesgo totalmente innecesario y exagerado. En el siguiente sentido, Gonzalo, es muy buena la pregunta. Mira, si uno se va a la historia de todos los primeros gabinetes, estoy hablando, desde el presidente Elwin hasta el presidente Kast, solamente Piñera 1, había tenido cerca de un 64% de su gabinete con independientes, ¿sí? En el caso de José Antonio Kast, vamos a llegar a un 80%, vamos a llegar a 20 personas. Tú me dirás, ¿pero cómo? Si son 16. Yo te respondo, sí, son 16, pero hay 4 que van a pasar como independientes desde el momento en que el CERVEL notifique la disolución
de Demócratas, del Partido Social Cristiano, del Partido Radical e incluso de Evópoli. Esas resoluciones llegan en el mes de febrero. En consecuencia, estas 4 personas, sin perjuicio de que Evópoli haya interpuesto un recurso y de que el Partido Social Cristiano probablemente se vaya a reinscribir, van a entrar en calidad de independientes al momento de firmar el decreto de asunción de funciones como ministro de Estado. Primera cuestión. Segundo elemento, que es tu pregunta de fondo, ¿por qué esto genera un peligro? Primero, porque los partidos van a quedar insatisfechos y heridos. De hecho, ya lo han mostrado de manera muy clara al no integrar parte importante del gabinete. En segundo lugar, porque no son los independientes fuera de pacto los que dominan en el Congreso. Son esos mismos partidos políticos que el presidente Kast decidió excluir del gabinete, pero que al mismo tiempo, como lo señalabas tú recién, los va a compensar en subsecretarías, jefaturas de servicio, embajadas u otros cargos que existan a disposición. En tercer lugar, el descontento que hay en los partidos políticos frente a la decisión presidencial puede hacer que en el Congreso algunos proyectos de ley puedan trabarse desde la misma coalición del presidente de la República. En cuarto lugar, recuerda que no se incluyó al Partido Nacional Libertario. En consecuencia, podemos tener un foco de conflicto ahí, pero eso no es responsabilidad del presidente. El presidente hizo la oferta al Partido Nacional Libertario y el Partido Nacional Libertario decidió rechazarla. Y Mauricio. en quinto lugar, sí, dime. No, dale con el quinto lugar. Sí, el quinto lugar es que vamos a tener, Gonzalo, ministros que si salen del gabinete nadie los va a llorar. Me estoy refiriendo a Jimena Rincón y a Jaime Campos. ¿Por qué digo que nadie los va a llorar? Porque si salen del gabinete, no va a existir partido de gobierno que los salga a defender, puesto que los ven como importados ideológicamente, y desde sus grupos originales, desde la Democracia Cristiana, desde el Partido Radical o desde la centroizquierda, tampoco los van a llorar porque hoy día son vistos como traidores al momento de entrar a un gobierno de estas características. Dime nomás, Gonzalo. Ahora. No, lo que pasa es que uno podría haber pensado que el Partido Nacional Libertario iba a ser parte de este gobierno, pero yo no sé si siempre tuvieron esa convicción. A veces me da la impresión que nunca quisieron entrar desde Kaiser para abajo, porque en el fondo tienen un candidato. Tienen un candidato y en ese sentido es complejo entrar en un gobierno y, claro, si les va bien, celebrarán, pero si les va mal también dejan bastante mellada la posibilidad de que Kaiser pueda competir con algún grado de ventaja en una futura elección presidencial. Y lo otro es que, según la entrevista que le hicimos al secretario general del Partido Nacional Libertario, es que le habían ofrecido muy poquitito. O sea, a él le ofrecieron el Ministerio de Minería y le ofrecieron una subsecretaría. ¿Fue por poca oferta o fue por poca convicción al final del Partido Libertario? Sí, es muy buena la pregunta, Gonzalo. Yo en principio pensé que había sido falta de convicción. Es decir, que el Partido Nacional Libertario recuerda que Kaiser llegó a la oficina del presidente electo con una carpeta que tenía un documento en que él le imponía las líneas rojas al gobierno del presidente Kast en términos de materias que para el Partido Nacional eran muy relevantes. El Partido Nacional Libertario lo que quiere, Gonzalo, es dar una batalla cultural. Y para el presidente Kast esa batalla cultural no tiene sentido si lo vemos desde el punto de vista de la composición del gabinete, nombrando, por ejemplo, a Francisco Undurraga, un liberal, en el Ministerio de Cultura. Y tú miras, pero al mismo tiempo nombró a una persona muy conservadora en el Ministerio de la Mujer. Bueno, el hecho de haber nombrado a un liberal y a un conservador
en el mismo gabinete significa que se netean. Por lo tanto, para él la lucha cultural o la batalla cultural no es relevante. Bajo esa hipótesis, entonces, es razonable que el Partido Nacional Libertario haya dicho no queremos ingresar porque acá no se está respetando nuestro programa de gobierno. Hipótesis 1. Hipótesis 2 es la que tú estabas señalando recién. Es decir, que el Partido Nacional Libertario consideró como baja la oferta al entregarle solamente un ministerio, que también se hizo con la UDI y con Renovación Nacional, y una o dos subsecretarías. Ahí, entonces, lo que está pasando es que el Partido Nacional Libertario no es solamente un partido ideológico que se molestó porque el presidente no va a dar la batalla cultural, sino que al mismo tiempo se molestó porque la oferta fue muy baja. Cualquiera de las dos hipótesis nos sirve para explicar la ausencia del Partido Nacional Libertario. Puede ser la hipótesis 1, es decir, que no va a haber batalla cultural. Puede ser la hipótesis 2, que el Partido Nacional Libertario encontró como muy escasa la oferta que se le hizo desde el gobierno y específicamente de parte del presidente José Antonio Kast. Cualquiera de estas dos hipótesis, Gonzalo, cualquiera que sea correcta, nos lleva a un escenario que se da por primera vez en Chile, que una coalición electoral, porque el Partido Nacional Libertario, recordémoslo, con el Partido Republicano hicieron, y el Partido Social Cristiano hicieron una coalición electoral para competir en la elección legislativa. Fueron un pacto y llevaron dos candidatos presidenciales. Pero es primera vez que esa coalición electoral no se transforma en coalición de gobierno, habiendo ganado uno de los miembros de ese pacto. Y la tercera cuestión, que creo que es lo que va a suceder, Gonzalo, es que y está sucediendo al parecer, es que la base militante del Partido Nacional Libertario debe estar muy molesta. O sea, se partieron el alma por Kast para que ganara una persona del sector, y ahora el propio partido y su directiva los notifica que no van a formar parte del gobierno, y por lo tanto esas personas que legítimamente buscaban un espacio o un puesto en la burocracia estatal se van a ver negadas de aquello. Se va a producir un conflicto. Y lo último, Gonzalo, ahora sí que termino. Mira, si entraba Kaiser al gabinete, era como tener dos árboles de Pascua en la misma casa. O sea, si entraba a la primera, claro, la agenda se la iban, cualquiera sea el ministerio que ocupara Kaiser, el temor, me imagino, de los asesores de Kast es que Kaiser comenzara a volar a las propias. Pero, al mismo tiempo, si es que lo dejan fuera ahora, el problema, Gonzalo, es si se produce una crisis en el gobierno y hay un cambio de gabinete y el presidente se ve obligado a integrar al Partido Nacional Libertario, ahí Kaiser va a entrar con bombos y platillos. Y eso va a ser una especie de cogobierno. Cuidado. Claro. Hay también otra cosa que hablaba con una persona, digamos, entendida en el asunto gubernamental y en la composición del Estado, y me decía que él veía complicado el asunto del biministerio de Minería y Energía, porque son dos carteras que requieren de una envergadura mayor. O sea, no son ministerios sencillos ante los desafíos que hay y ante las obligaciones que hay y urgencias a resolver en esas carteras. ¿Habrá obedecido esto un diseño o habrá sido porque no encontraron la persona adecuada? Sí. Eso sí que fue emergencia, improvisación dentro del propio proceso de nominación del gabinete, Gonzalo. Eso prácticamente te lo podría garantizar. Recuerda que en un principio José Antonio Kast había dicho vamos a eliminar ministerios, vamos a fusionar ministerios. Bueno, eso no se puede hacer por obra del presidente de la República, sino que requiere de un acuerdo con el Congreso Nacional. Por lo tanto, no era que el presidente Kast llegara y comenzara a eliminar o a fusionar ministerios. Después dijo, bueno, vamos a implementar la figura de los biministros y los triministros con el fin de por lo menos ahorrarnos un sueldo de ministro. Y finalmente se dio cuenta de que en realidad para la distribución y para que los actores, ya sea empresariales, este es un gobierno muy gremial, es un gobierno muy empresarial, o al menos de acuerdo a la composición de su gabinete, para que todos quedaran bien representados, entonces era mejor mantener esos 25 ministerios y darle a cada cual lo suyo. Pero se encontró con que la empresa Andes Copper publicitó de manera muy temprana la asunción de uno de sus principales directivos o gerentes que iba a asumir el cargo de ministro de Minería. Eso, indudablemente, que hacía inviable la nominación de ese ministro de Minería porque implicaba
en la práctica que una empresa estaba anunciando a un ministro antes de que lo hiciera el propio presidente de la República. Claro, una Yo cuestión legal. entiendo, El hecho esencial se tiene sí, que comunicar en esos plazos. Entonces, no había otra posibilidad de hacerlo. O sea, quedó fuera de combate porque, claro, en el fondo la empresa iba a anunciar el ministro. sí, y eso claro, pucha, la centroizquierda o la izquierda salió de inmediato a decir, bueno, acá no tenemos un presidente autónomo, sino que tenemos un presidente que otras personas se encargan, y particularmente los empresarios, de estarle nominando el gabinete. Y si uno mira ese gabinete, Gonzalo, y habiendo aclarado el punto de por qué se generó este biministerio, Ujú. porque a última hora se cae el nombre de Montt, Sebastián Montt, creo que era Sí. la persona encargada. Si tú miras este gabinete, Gonzalo, y recuerdas el gremialismo desde sus bases, el año 65, en la Universidad Católica, este gabinete tiene un tinte, tiene una composición gremialista propiamente tal, muy evidente, sobre todo si tú examinas a los equipos económicos y sectoriales. Son representativos de los gremios. Para Jaime Guzmán, Gonzalo, los partidos políticos no eran los encargados, los entes encargados de canalizar y agregar los intereses ciudadanos hacia el Estado. No eran los canales de intermediación para Jaime Guzmán, eran los gremios. Y acá los gremios sí están muy bien representados y los partidos están total y absolutamente subrepresentados. Si tú me apuras y me dices, bueno, ¿cuál ha sido el gabinete que Jaime Guzmán hubiese imaginado? Claro, era algo como esto. Tú me responderás, oye, pero está el Ministerio de la Mujer, que a lo mejor Jaime Guzmán nunca hubiese querido. Pero son las reglas actuales. Yo estoy hablando desde el punto de vista más ideológico de la composición. Muchos dicen, Gonzalo, este no es un gabinete ideológico. Yo digo que sí, que es Mm. profundamente ideológico, Sí. si es que nos apegamos a esos planteamientos originales que hizo Guzmán a mediados del año 65, inaugurando el movimiento gremial en la Universidad Católica. Claro. Ahora, ¿cuáles son? Hay que dejarlos actuar, hay que dar un tiempo, puede que esto funcione bien, puede que funcione mal. El primer gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo esa componente de el gobierno más bien técnico, con toda una puesta en escena de los pendrive digamos, de la Sí, ¿te acuerdas? eficiencia. Y resulta que después le faltó experiencia política, muñeca política, y hubo que empezar a hacer cambios. Lo mismo pasó, bueno, con la primera configuración del gabinete del presidente Boric, que tuvo una gran presencia del Frente Amplio, dejando Ujú, ujú, bastante ujú. en desmedro la participación del socialismo democrático, que post rechazo al proyecto constitucional se metió de emergencia y finalmente tuvo un rol bastante protagónico en la gestión gubernamental. O sea, básicamente el Partido Socialista entró a jugar un rol bastante preponderante. Hay que dar tiempo, pero ¿cuál es la fortaleza y debilidad de una presencia alta del mundo empresarial en un gabinete? Sí, estuve pensando todo el rato porque dijiste todo lo que yo eventualmente podía decir en una respuesta ante una pregunta tuya. Me dejaste sin argumentos, pero Perdón. voy a responder la pregunta a Gonzalo. No, si no. Mira, ¿cuál es el problema de esto? Es el siguiente. Y me voy a basar en evidencia que la discutimos en su minuto cuando nos juntábamos más frecuentemente. Si es que uno analiza el número de protestas sociales de 1.000 personas o más, desde el año 2005 hasta el año 2025, en promedio son 128 al año, protestas de 1.000 personas o más. En los gobiernos de derecha, en cambio, y especialmente al segundo año, en los dos gobiernos del presidente Piñera, ese promedio de 128 llega a más de 320. O sea, más que se duplica. ¿Sí?
Y en el gobierno del presidente Boric el promedio ha sido de 30. O sea, si el promedio en toda la serie es de 128, en el gobierno del presidente Boric es de 30. O sea, hemos tenido una calle tranquila. ¿Por qué voy con estos datos, Gonzalo? Muy probablemente en el primer año no tengamos un marco de protestas que sean suficientemente fuertes como para tumbar un gabinete. Estoy especulando. Al presidente Piñera, recordémoslo, a finales del año 2010 se producen las protestas en Aysén y el año 2011 explota el movimiento estudiantil. El 2019 ya sabemos lo que pasó con el estallido social. Y un gabinete que en un principio, en el primer gobierno particularmente, fue un gabinete técnico, pasó rápidamente a ser un gabinete político con el reestreno de los partidos y tuvo que ir a buscar a Longueira, a Chadwick, al Senado y colocarlos como ministros porque se le estaba desmoronando el gobierno de manera muy temprana al segundo año producto de las movilizaciones. En el caso del gobierno del presidente Kast, claro, él está nombrando, de hecho la ministra de Educación es una investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, no son personas que tengan mucho vínculo político, se supone que van a colocar a subsecretarios que tengan ese perfil, pero la gran pregunta es ¿qué va a hacer este gabinete o cómo lo va a sostener el presidente Kast? Si es que se produce algo para lo que no necesariamente esté preparado, que sea, o sea, yo creo que lo saben que va a venir eso, pero me refiero a cómo este gabinete va a responder a un incremento que se va a producir sí o sí de la movilización social. No sabemos por dónde va a venir, pero de que va a existir un mayor volumen de protestas, sí, eso va a ocurrir y la forma en que responda ese gabinete a la efervescencia ciudadana va a ser el primer test real para el gobierno del presidente Kast. Y al mismo tiempo, Gonzalo, o sea, fuera de este téngase presente, hay otra cuestión que es muy clara acá. La gente le va a exigir resultados inmediatos a este gobierno. O sea, si tú diagnosticaste a un país con emergencia, entonces cuando hay una emergencia, ¿dónde llevas al paciente? Claro. ¿Lo llevas a una sala de espera en la que tiene que aguantar la consulta del médico o lo llevas a la UCI en que de inmediato le hacen los procedimientos? La gente va a esperar lo segundo, no va a esperar lo primero. Y ya se están generando ciertas expectativas. ¿Te acuerdas la encuesta Cadem de ayer? El 55% cree que al gobierno le va a ir bien o muy bien. El gabinete recién nombrado tiene también una evaluación que uno podría decir es expectante, aunque hay algunas personas, hay algunos ministros que tienen muy bajo nivel de conocimiento. La pregunta entonces es cómo va a reaccionar al conflicto, primera cosa, y segunda cosa, cuáles van a ser los resultados inmediatos que le van a entregar a la ciudadanía en las emergencias que el presidente de la República detalló. Sí, a ver, van a ser bien importantes las señales inmediatas en el sentido de, a ver, tal vez la principal prioridad que tiene el gobierno y que está dentro de las preocupaciones de la gente es la seguridad. Y vamos a ver cuál va a ser la tolerancia o cuál va a ser el modo de actuar ante las primeras protestas o manifestaciones, porque ahí se va a dibujar un poquito cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a la protesta social. No sé cómo lo ves tú y qué se debería esperar de eso. A ver, varias cosas, Gonzalo, respecto a resultados, porque acá hemos analizado dos cosas, ¿cierto? Ujú. Los resultados inmediatos que espera la ciudadanía en función de expectativas y lo que pueda suceder frente a demandas sociales que se pueden expresar en jornadas de movilización o protesta. Claro. ¿Cómo se podría aplacar o se podría disminuir los incentivos para esta movilización o protesta social? Una de las formas que hay y en las que se protegen los presidentes, Gonzalo, es en los niveles de apoyo ciudadano, es decir, en los niveles de aprobación presidencial. La aprobación presidencial funciona como una especie de chaleco antibalas frente al malestar ciudadano expresado en las calles.
Para eso, el equipo de comunicaciones va a ser central. Muchas veces los gobiernos tienen una debilidad que corresponde a cacarear el huevo antes que se ponga. Entonces, claro, eso genera frustración. Dicen, hicimos esto cuando en realidad recién está comenzando, inauguramos un hospital y ni siquiera está funcionando. Eso es cacarear el huevo antes de ponerlo. Acá lo que tienen que hacer los equipos de comunicación es cacarear el huevo apenas se ponga. ¿Por qué? Porque esos resultados que deben ser transmitidos por el equipo presidencial son los que pueden impactar directamente en los niveles de aprobación que pueda tener el presidente de la República. Esos niveles de aprobación, como te contaba recién, generan o construyen este chaleco antibalas. Ese chaleco antibalas ayuda a desincentivar la protesta social y adicionalmente fortalece al presidente de cara a las negociaciones de sus proyectos de ley en el Congreso. Un gobierno con altos niveles de apoyo tiene más probabilidades, Gonzalo, de imponer disciplina en los congresistas y de esa forma ir avanzando en una agenda legislativa propia. Si es que esto no se produce, es decir, si es que no tenemos los resultados de manera inmediata y al mismo tiempo hay un incremento en la efervescencia social, este gabinete podría durar incluso menos de un año. Bueno, habrá que ver ahí toda la evolución de los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast. Mauricio Morales, muchas gracias por el análisis. Que tengas buen día. Listo, pues un abrazo, que estén bien. Saludos a todos. Chao.